Para entender estos ejercicios, lo más importante es comprender la solución a la ecuación de onda, que de forma general quedaría así, donde esto es, en este caso sería una cuerda, la posición de la cuerda, depende de dos parámetros de la posición y el tiempo. Esta sería la amplitud del movimiento y es una función que sería sinusoidal. Podemos poner aquí también coseno. Como esto es una función periódica, el seno, pues, y en este caso depende de dos parámetros, pues entonces es doblemente periódica en el tiempo y en el espacio. De tal manera que a la hora de representar este tipo de funciones vamos a fijar primero el tiempo y luego el espacio, y así tendremos dos tipos de gráficas. Es decir, nos quedaría que si fijo primero el tiempo, por ejemplo para instante igual a 0, para que sea más sencillo, esto valdría 0, con lo cual me quedaría solamente esta parte, ¿veis? Es periódica en el espacio. Y si luego fijo esta parte 0, me quedaría solamente esta, ¿lo veis? Y es periódica en el tiempo. ¿Qué representa cada una de ellas? Aquí es como si hubiera tirado una foto a la cuerda, ¿veis? En un instante, en este caso en el instante 0, y veo cómo queda la cuerda. Y en este caso no, en este caso me fijo en un punto de la cuerda, por ejemplo, en el que se encuentra en el inicio, en 0, podría ser cualquier otro, ¿eh? Y entonces veo cómo evoluciona ese punto a lo largo del tiempo. Si nos fijamos, en el ejercicio me dice la separación mínima entre dos puntos de la cuerda. Por lo tanto, donde me tengo que fijar es aquí. Es decir, tengo la cuerda en un instante determinado, fijo, por ejemplo el 0, y quiero ver entre dos puntos de la cuerda qué es lo que ocurre. De tal forma que para un punto A, por ejemplo, encontraríamos que tendríamos y de x de A en el instante 0, me quedaría, ya aplico directamente 5 por el seno de menos 50 pi por la posición de ese punto más la fase inicial, 0,25 pi, e igualaría para el punto B, y me quedaría... Bien, ahora viene otro concepto importante, que es esta palabra de aquí, que es la fase. ¿Qué es la fase de la onda? La fase de cualquier onda es esto de aquí, que es el argumento de la función seno. Por lo tanto, si yo lo que estoy buscando son la diferencia de fase entre dos puntos, será restar esta fase menos esta fase. Pero yo creo que se va a entender mejor viendo la representación gráfica de esta ecuación cuando tomemos que t vale 0. Y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí estamos representando esta función para t igual a 0. Aquí lo pone. Es decir, estamos viendo una foto de la cuerda en un instante determinado. En este caso, en el instante t igual a 0. Y aquí estoy representando la distancia al origen de la cuerda. Entonces, los puntos, tanto el A como el B, son puntos que están por aquí. Son cualquiera de ellos. De tal manera que lo que yo busco es que encontraré esos dos puntos, la posición de esos dos puntos para que se encuentren en oposición de fase. ¿Pero qué es eso de la fase? Por ejemplo, vamos a fijarnos en este punto. Este punto de la cuerda está en esta posición, en la posición 0, y va hacia abajo. Fijaros, este de aquí va también hacia abajo, que se encuentra en la posición 0. Estos dos se encuentran en la misma posición, es decir, en el mismo estado de vibración, y como estoy representando en X, esto es lo que me representa la longitud de onda. Si estuviéramos en el tiempo, lo que estaríamos representando aquí sería un periodo, pero como es en la posición, sería la longitud de onda. Por otro lado, fijaros, este está bajando y otro que está en la misma posición 0 sería este de aquí, que a su vez está subiendo. Por lo tanto, este y este se encuentran en oposición de fase, hacen justamente lo contrario. Este baja y este sube estando para la misma posición. Eso es lo que estamos buscando. Es decir, cuando reste las fases de esos dos puntos, vamos a tener una condición para que se dé esta circunstancia, que se encuentren en oposición de fase. ¿Y eso cuándo sería? Para entenderlo bien, vamos a representar la función seno. A representar la función seno, el seno de 0 vale 1, y damos aquí un periodo. Estamos representando, digamos, frente al ángulo, y aquí estamos representando la función seno. Fijaros que cuando va de este punto a este punto, la distancia que se encuentra sería de 2 pi. Es decir, el punto inicial, para volver a hacer lo mismo que estaba haciendo, tiene que recorrer 2 pi. ¿Y cuál es el punto que se encuentra? Ahí, esos dos puntos se encontrarían en fase. ¿Cuándo se encontraría en oposición de fase? En oposición de fase sería este de aquí. Y este de aquí justamente se está encontrando en la posición pi. Es decir, la función seno, igual que la función coseno, cuando la diferencia de la fase sea pi, esos dos puntos se encuentran en oposición. Hacen justamente, estando en la misma posición, hacen justamente lo contrario. En este caso uno sube y el otro baja. Por lo tanto, al restar la fase de los dos puntos, cuando yo reste la fase, ¿qué me va a quedar? El punto A y el punto B. Fijaros,
la fase inicial se me va a ir porque tienen el mismo signo, y aquí me va a quedar uno cambiado con el signo respecto de otro y me va a aparecer un incremento de la posición. En este caso lo voy a hacer, da igual cómo reste uno u otro, porque no estoy diciendo quién va antes o quién va después. Lo interesante es que me quede positivo. Entonces, este 50pi, para que no me quede un menos 50pi, va a ser por un incremento de x. Para que no os liéis, sería 50pi, en este caso por xb menos xa, restado para que me quede de esta manera. Y hemos dicho que para que se encuentre en oposición de fase, incremento de phi tiene que ser pi, como hemos visto antes. Pues igualando me quedaría que 50pi por el incremento de x tiene que ser igual a pi. Si yo ahora despejo, me queda que incremento de x es igual a 1 partido por 50. Y eso es exactamente 0,02 metros, es decir, 2 centímetros. Vamos a verlo en la gráfica. Estamos diciendo que la diferencia de cualquiera dos puntos que sean 2 centímetros o 0,02 metros se encuentran en oposición. Vamos a fijarnos en este de aquí. 0,005. Y este sería 0,025. Se encuentran en oposición. Si yo resto estos dos puntos que se encuentran en oposición, me da esta distancia, 0,02 metros. Y podría hacerlo para cualquiera dos puntos. Por ejemplo, podría hacerlo para este, o para este de aquí, que se encuentra en esta posición, y este de aquí, que se encuentra en esa posición. Si restamos, veremos que me vuelve a dar 0,02 metros. Si tenemos la gráfica de estos ejercicios, resolverlo se puede hacer mucho más rápido. ¿Cómo? Vamos a fijar que al estar representando en la posición X dos puntos que se encuentren en el mismo estado de vibración como pueden ser estos dos, la distancia entre estos dos puntos de aquí, ¿qué es lo que me representa? Pues efectivamente una longitud de onda. ¿Y cuándo se encuentran en oposición de fase? Pues hemos dicho que se encontraba este de aquí. Justamente se encuentra ¿en dónde? A la mitad de la longitud de onda. Y eso pasa para cualquier pareja de puntos. Voy a resolverlo de forma analítica. Cuando resto la fase, fijaros que esta se me va a ir a 0, me va a quedar solamente k, esto es la k por la x, y la fase también se me va a ir a 0 al restar. Por lo tanto, me va a quedar k por el incremento de x, como he hecho antes. Para que esté en oposición, tiene que valer pi. K, ¿quién era? El número de onda, que es 2pi partido por lambda. Por el incremento de x igual a pi. Y ahora simplemente este pi se me va con este pi, la lambda la paso aquí, el 2 pasa dividiendo y me queda que la distancia entre esos dos puntos tiene que ser la mitad de una longitud de onda. Luego, si sé cuánto vale la longitud de onda, que lo voy a sacar fácilmente de aquí, puedo saber cuándo se encuentran dos puntos en oposición de fase. Sustituyendo en mi ejercicio la k, que es esta de aquí, que vale 50pi, ¿veis? K vale 50pi, la k vale 2pi partido por lambda. Despejo lambda y me queda 0,04. Y los puntos que se encuentran en oposición, que era la mitad, aquí los tenemos, 0,02. Se ve aquí también muy bien. Fijaros, aquí tengo de aquí a aquí, tengo una longitud de onda, y en la mitad de la longitud de onda, que se encuentra 0,02, es donde se encuentran los puntos en oposición de fase. Para finalizar, vamos a hacer el apartado B, que me habla de la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. Bien, aquí suele haber bastante equivocación entre los alumnos, porque existen dos tipos de velocidades. Vamos a fijarnos en esta parte. Aquí os recuerdo que lo que estoy haciendo es, me voy a fijar en un punto y voy a ver cómo evoluciona con el tiempo. Luego, si yo derivo esto de aquí, esto es una posición, y lo derivo respecto del tiempo, me va a dar la velocidad de ese punto en la cuerda. Sin embargo, no me están pidiendo eso. Lo que me están pidiendo es toda la onda cómo se propaga. Así que la velocidad de la onda se halla de otra forma, que es multiplicando lo que es la longitud de onda por la frecuencia. Vamos a verlo. Tenemos, como decíamos antes, si derivamos esta expresión, no tiene que ser para 0, puede ser para cualquier punto. Con respecto al tiempo tengo la velocidad de fase, que es la velocidad que tiene ese punto. Y si quiero ver la velocidad de la onda, sería la longitud de onda por la frecuencia. Hay gente que aquí en vez de usar la letra griega nu usa f, yo prefiero usar nu. Y esto es lo que se llama la velocidad de grupo, es como se propaga toda la onda, y no son iguales las velocidades. Una cosa es cómo se propaga la onda y otra es la vibración de cada partícula dentro de la onda. Por lo tanto, a mí lo que me están preguntando es esta segunda velocidad. Así que para diferenciarla un poco, lo que vamos a hacer es poner velocidad de fase aquí y velocidad de grupo aquí. Me pide la velocidad de grupo. Y simplemente lo que tengo que calcular es la lambda, que ya la he calculado de antes, que era 0,04 metros, y ahora tengo que calcular la frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia?
Muy sencillo. La frecuencia va a aparecerme de aquí, en esta parte de aquí. La omega, que en este caso vale 100 pi, lo pongo, 100 pi será igual a la omega. Y la omega, por otro lado, yo sé que vale 2 pi por la frecuencia. De tal manera que de aquí puedo despejar cuánto vale la frecuencia. Si despejamos, me doy cuenta que la frecuencia vale 50 hercios. Estamos en el sistema internacional, o segundo a la menos 1. Voy a poner segundo a la menos 1. Y ahora ya la velocidad de grupo, es decir, la velocidad de propagación de toda la onda, será 0,04 por 50. Y es igual a 2 metros partido por segundo. Esa es la velocidad a la que se propaga la onda en la cuerda. Y con esto queda finalizado el ejercicio.